Hola a todos. Eh, Primero que nada, agradecer. Siempre para nosotros es una sensación muy fuerte el poder tener tantas personas escuchándonos al mismo tiempo. Eh, Creo que esta es la tercera vez que hacemos este tipo de seminarios. La experiencia ha sido buena y creo que esto nos ha dado una oportunidad de poder mostrar lo que hacemos más allá de nuestra cercanía con la gente de Chile, de Santiago. Así que muchas gracias por su tiempo y me toca a mí introducir el tema de hoy día. Entonces, voy a hablar acerca de riesgos en proyectos y primero que nada quiero hablar también un poco de nuestro equipo. Somos un equipo conformado ya por 12 personas, los cuales nos dedicamos 100% al tema de BIM. Hay algunos que directamente se dedican al diseño de proyectos en BIM, otros que están en la parte de construcción y algunos que trabajamos en la parte de planificación. Eh, a todos básicamente nos encanta el tema y estamos 24/7 trabajando en eso. Hemos tenido la oportunidad de poder trabajar ya en 5 países de Latinoamérica, en tanto hacer capacitación, en hacer charlas y también consultoría. Hemos tenido la oportunidad de hacer muchos cursos de manera presencial, pero desde marzo, producto de la pandemia, hemos tenido que migrar todo nuestro sistema a forma remota, lo que nuevamente son de estas cosas que uno no espera que sea tomado como un beneficio, pero en este momento tenemos la oportunidad de hacer clases tanto a gente de regiones, y he tenido el gusto de poder tener una clase con gente de Costa Rica y con gente hasta de Italia en la misma clase, ahora que esta pandemia nos ha hecho relacionarnos de nuevas formas. Así que estas son nuestras nuevas salas de clase, cada uno de nosotros en su casa tratando de transmitir sus conocimientos todavía, y sobre la base de eso, hasta esta fecha, después, como decía Bénica, de 3 años, hemos logrado capacitar a más de 2000 estudiantes directamente en temas de BIM. Entonces, con lo que respecta al tema de hoy y la introducción, es la continuación de lo que hicimos la sesión anterior con respecto al tema de complejidad. El seminario anterior toqué este tema con respecto a cómo los proyectos que se solicitaban desde el mundo público desde el 2011 en adelante generalmente eran proyectos de alta complejidad, y que cómo se entendía la complejidad, qué era, cómo se medía y cómo básicamente BIM podía ser una alternativa para poder combatir esa complejidad. Dentro de esa misma idea de administración o gestión de proyectos, hoy día es el turno de tratar otro tema que es riesgo. Y este es un tema que nos toca de manera directa, yo creo que a la mayoría de la gente que desarrollamos proyectos, porque en este momento estamos desarrollando proyectos que vienen desde hace un semestre atrás, y ahora tenemos proyectos nuevos, y cualquier proyecto nuevo se tiene que someter a esta idea de evaluar los riesgos. Y los mismos estudiantes preguntan cómo se hace eso. Después del último semestre, supongo que cada persona que recibe la palabra riesgo sabe que probablemente es un concepto que hoy día nos supera mucho más que cualquier otra condición de nuestra carrera profesional. Lo que nosotros decimos entender como riesgo, que son básicamente aquellos eventos o condiciones de incertidumbre que pueden afectar de manera directa los objetivos que nosotros queremos alcanzar en nuestro proyecto. Ahora, entendiendo eso como lo que es el riesgo del proyecto, ¿cómo nosotros lo gestionamos? O sea, básicamente, ¿cómo nosotros atacamos este concepto de la posibilidad de que nuestro objetivo de proyecto pueda ser menoscabado por algo, por una acción, por algún evento? Entonces, en la teoría de administración de proyectos, directamente de PMI, ellos te generan una estructura que se llama generar un plan de gestión de riesgos. Y este riesgo, la idea es generar un documento que permita listar todos aquellos riesgos que yo supongo que va a tener el proyecto. Y esta es una buena palabra, es suponer. Dentro de esa suposición, la naturaleza de los riesgos básicamente se divide en dos. En primera instancia, los riesgos conocidos. Y los riesgos conocidos son todos aquellos que yo logro imaginarme. Supongo que ustedes comprenderán que después del último semestre, mi capacidad de imaginar riesgos posibles de proyectos son bastante más amplias, por lo cual en este momento, cuando tenemos que enfrentar riesgos, nosotros asumimos que pueden ser avispas asesinas, pueden ser en este momento ataques de zombies, y por qué no también invasiones extraterrestres, porque realmente lo que nos ha enseñado la realidad es que
puede pasar mucho más de lo que nosotros directamente podemos conceptualizar. Con esa misma idea, lo que uno puede hacer dentro de este trabajo de poder entender los riesgos, la idea de poder entender los riesgos es que yo básicamente puedo preguntarle a otras personas similares a mí, básicamente en discusión, que también ellos pueden, qué experiencias tienen para poder tratar de alcanzar este listado de todas las cosas que podrían ocurrir. Ahora, eso es por un lado, y lo otro que podría ocurrir es que aparezcan riesgos que yo no, literalmente mi imaginación no es capaz de anticipar. Y en ese mundo aparecen todos estos riesgos que son desconocidos. Los riesgos desconocidos es literalmente asumir de que aunque yo trate de listar todo lo que podría pasar, igual existe la posibilidad de que ocurran eventos que simplemente no son anticipables. Por lo mismo, no soy capaz de gestionarlos, ni tampoco en el fondo de establecer algún tipo de acción preventiva con respecto a esos riesgos. Ahora, generalmente esos riesgos se enfrentan hoy día con fondos de contingencia. Eso implica que si yo desarrollo cualquier proyecto, tengo que asumir que tengo que dejar básicamente un porcentaje de lo que tengo evaluado en términos de costo a prevención de algo que podría pasar, pero no sé lo que es. Entonces, dentro de ese esquema, yo de este listado que genero de todos los riesgos que puede tener un proyecto en términos de los conocidos, básicamente, tratar de responder dos preguntas para poder jerarquizar cuáles riesgos voy a tratar de controlar y cuáles riesgos quizás no controlo. Las dos preguntas que debo tratar de hacer es, primero, ¿cuál es la posibilidad de que se produzca ese riesgo en particular? Y eso lo puedo definir a través de un esquema básico de decir, mira, es una posibilidad alta, una posibilidad media o una posibilidad baja. La otra que tengo para poder, en el fondo, definir mi control de riesgo es establecer si ese riesgo, si llegase a ocurrir, ocurriría en términos de tener un impacto alto, un impacto medio o un impacto bajo dentro de los objetivos de mi proyecto. Entonces, por lo general, lo que uno hace es tratar de resolver aquellos riesgos que tienen una gran posibilidad de ocurrir y que también impactarían de manera alta el proyecto. Y si tengo un poco más de trabajo y desarrollo, probablemente quiera resolver aquellos riesgos que van en el mundo de tener una posibilidad media de ocurrir y que también podrían impactar de manera alta mi proyecto. Y por lo general, dentro de ese esquema uno trabaja. El problema está en que, ¿qué pasa si ocurre uno de esos riesgos que tenía una muy baja posibilidad, casi ínfima de pasar, pero que alteraría de manera muy alta la posible llegada a mi objetivo de proyecto? O que simplemente no tuve la capacidad de ver ese riesgo que impacta de manera fuerte mi proyecto. Llevado como directamente esto, hoy día como al tema de infraestructura de salud, tratemos de tomar un poco la teoría y bajarlo a este esquema directamente que nos afecta hoy día, como tema central de nuestro seminario. Los riesgos conocidos dentro de la infraestructura de salud. ¿Qué podríamos hablar un poco de ellos? Y ahora, entendiéndolo solamente en el marco de lo que nos compete a nosotros, que son básicamente el desarrollo de proyectos de infraestructura, dejando de lado todo lo que tiene que ver con el tema de profesionales médicos o de necesidad de material médico, que son otros temas a tratar, tratando solamente de centrarnos en el tema como de generación de infraestructura de salud. Lo que nosotros podríamos decir, en términos, por ejemplo, de las camas que hay en términos de cama por 1000 personas, este es el listado que presenta el Banco Mundial, y hay también uno que es de la OCDE. Dentro de ese esquema, ustedes pueden ver de que en el de la OCDE, en este caso aparece Japón, como en primer lugar, estableciendo un ranking de 13.4 camas por cada 1000 personas. Y si yo voy bajando dentro de ese esquema, fíjense que Italia y España ya se encuentran en un ranking de 3,4 y 3,0. Son buenos indicadores para establecer una línea base, sobre todo en términos del contexto de lo que nosotros estamos viviendo, para saber en qué momento o con qué valor de infraestructura nosotros podríamos pensar de algún tipo de colapso en términos de la infraestructura de salud. Y de hecho, abajo se encuentra Chile en la posición 108, con 2,2 camas por cada 1000 personas, donde nos desarrollamos la mayoría de los países de Latinoamérica, y simplemente Argentina sale a pelear dentro de este esquema más arriba con 5 camas por cada 1000 personas. Pero hay que establecer también de que el promedio de la OCDE son 4,8 camas.
O sea, en el caso de Chile y la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, estamos abajo de la línea media del promedio. Eso implica que directamente nuestra capacidad de respuesta en términos de salud general se puede medir como baja. Ahora, uno de los problemas también que tenemos con eso es que el esfuerzo de generar este tipo de infraestructura tradicionalmente toma años. Por dar algunos ejemplos, el hospital Félix Bulnes que recién se está utilizando es un hospital que desarrolla alrededor de 500 camas y que fue licitado en 2013. Es un proyecto que empieza como a generarse desde el terremoto del 2012 y estamos hablando básicamente de una generación de proyectos de alrededor de 8 años. En el caso, por ejemplo, del Gustavo Frique, estamos hablando de un proyecto que se aprueba el 2013, o sea, también es un proyecto que hoy día está al comienzo de su funcionamiento de edificio nuevo, y es un proyecto que también tiene alrededor de 7 o 8 años. En el lado más corto, podríamos hablar, por ejemplo, del Hospital Padre Las Casas, que se ha adjudicado el 2016 y tiene un desarrollo estimado de 36 meses, lo que podríamos hablar de casi 3 años y medio. Ahora, ni uno de estos proyectos se puede decir que es un proyecto rápido de poder ser desarrollado. Y estos proyectos son parte de los 5 hospitales que en este caso este mes fueron entregados de manera acelerada para poder responder a la contingencia. Entre esos 5 hospitales, básicamente entregan a la infraestructura de salud 1.762 camas. Y eso es un número que me gustaría que la mayoría de la gente pudiese como ya tener un poco de claridad con ese número, porque nos sirve para comparar otras cosas. Ahora, todo esto podríamos hablarlo desde los números, y lo que estamos haciendo es básicamente entender el esquema de los riesgos, como les decía, desde lo conocido, lo que nosotros podemos medir. Pero, por otro lado, nosotros podríamos hablar de cuáles serían entonces los riesgos desconocidos dentro de la infraestructura de salud. Por ejemplo, podríamos hablar de una pandemia. Ahora, esto es cuestionable, absolutamente, porque uno podría decir, ya, pero pandemias han ocurrido generalmente cada 100 años, no es la primera, ni probablemente será, ojalá, probablemente no sea la última. Podríamos haber estado, podría ser una condición que se establece como posible, pero ocurre muchas veces por el tiempo o la distancia. Nos pasó de hecho con el tema del terremoto, que aunque nosotros somos un país sísmico y hemos sufrido de tsunamis enormes durante la historia del país, bastó que apareciera un tsunami hace pocos años y ahí recordamos nuevamente el concepto que habíamos parece perdido dentro de este proceso. Entonces, quiero que me ayuden un poco. Nos gusta saber cómo están con respecto a los temas que estamos tocando nosotros. Entonces, queremos hacerle algunas preguntas con respecto a este mismo tema. Entonces, les voy a lanzar acá la primera pregunta. En su proyecto actual, la pandemia del COVID-19 estaría calificada como, según ustedes, un riesgo conocido o un riesgo desconocido. Y la segunda pregunta, con respecto a su proyecto actual, ¿cómo definiría el grado de impacto de la pandemia de COVID-19? Y voy al 75% y les entrego los resultados. Por lo que pueden ver, yo creo que medianamente me uno a la mayoría. Para muchos de nosotros los proyectos que estábamos trabajando no estaba ni en los radares más cercanos conceptualizados que podía ocurrir este tipo de riesgo, y el impacto que ha tenido en la mayoría de nosotros también ha sido claramente un modificador importante de los objetivos de cualquier tipo de proyecto que estemos desarrollando. Y esa es básicamente la realidad de lo que nuestra industria ha tenido que sufrir estos últimos meses. Entonces, dentro nuevamente de la teoría de la administración de proyectos, ¿cómo nosotros respondemos a estos riesgos dentro de nuestra industria, por supuesto? Entonces, hay varias alternativas. Una es como aceptar las consecuencias, pero el problema de aceptar las consecuencias es que ocurre cuando los impactos son bajos, y claramente este no es el caso. La misma encuesta lo dice. Otro es tener dinero para poder tratar de sobrellevar esto. Creo que también sobre la base de los mismos impactos altos, y probablemente lo que ha pasado mucho es que hay nuevamente países que han sido capaces de poder estructurar mejores herramientas para poder sobrellevar económicamente estos problemas, pero entendemos que también la industria de la construcción o de la generación de infraestructura es solamente una arista de todas las aristas que en el fondo tiene este problema, incluida obviamente la social y todos los problemas económicos que conlleva eso. La tercera manera,
que podría ser ya un poco más interesante como a discutir es directamente evitar el riesgo, es otra opción. Y eso que tiene que decir que yo cambie como el alcance. O sea, quizás mi forma de solucionar la infraestructura de salud no sea directamente como la entendemos siempre, quizás no todo en el aspecto como general de lo que puede ser la infraestructura de salud, quizás que es un poco más específico. Y la cuarta, que es la que a mí me parece un poco más llevable, es mitigar. Mitigar es básicamente entender que esto va a tener consecuencias y dar respuesta de la mejor manera que se pueda para bajar esas consecuencias. Y sobre todo entendiendo que nosotros no podemos sacar como de este sombrero un hospital de aquí a un par de días, o por lo menos eso era la tesis de esto cuando se estaba construyendo. El asunto está en que, supongo, si no lo han visto, ahora lo podrán ver, pasa de que existe este proyecto que hace el gobierno de China, que básicamente genera un hospital a través de fabricación industrializada de 1000 camas en 10 días. Ahora, si uno lo conceptualiza directamente, y este es uno de varios hospitales que sacaron, es casi sacar el hospital del sombrero mágico, sacar un hospital en 10 días, sobre todo con los números que le estaba diciendo yo, sobre estos 1700 camas, estamos hablando de acá de 1000 camas en 10 días. Ahora, básicamente, ¿cómo logran esto? Primero, es un hospital que ya viene con una experiencia previa. O sea, en el 2003, producto de la pandemia de SARS, ellos ya habían generado estructuras de generación acelerada de edificios de salud. Y probablemente, igual como nosotros hoy día con los tsunamis, existía dentro de su radar mucho más tangible esta posibilidad de riesgo de que cualquier día pudiese caer una nueva pandemia, lo que claramente les otorgó herramientas para poder pronosticar y poder, en el fondo, responder de mejor manera, aún no teniendo una cantidad de números de camas en su sistema tradicional tan alto como los que puede tener Japón o Corea. Entonces, entendiendo esta idea, que básicamente yo podría entrar como a revisar lo que están proponiendo el resto de los agentes de la industria de la construcción en los distintos países, y ver básicamente qué es lo que están resolviendo y cómo lo están resolviendo, es que han aparecido bastantes artículos de cómo básicamente esta pandemia y otras literalmente han afectado los procesos de construcción, han afectado los procesos de urbanización, del entendimiento de cómo se distribuye la ciudad. Y, por ejemplo, este, que es de Los Angeles Times, una de las cosas que más me gusta es que al comienzo recalca muchas de las cosas que hoy día consideramos como habituales, pero que son producto de estas crisis de pandemias previas, desde los sistemas de alcantarillado de las ciudades o el sistema de alcantarillado del mismo hogar, es producto de problemas de sanidad graves que hubieron hace 2 siglos, o por ejemplo la necesidad de luz natural es también producto de otra enfermedad grave, y la zonificación en términos de lugares para habitar y lugares industriales también son todos esquemas productos de grupos de enfermedades que atacaron fuertemente a la humanidad. Y dentro de ese esquema habla de este artículo y otros, habla en fondo de cómo ha sido la respuesta en los distintos países y trata de agruparlos. Y una de esas respuestas es básicamente la construcción modular. Ahora, claramente en este momento el granito viene siendo lo presentado por China, pero también de manera local, a mí me parece interesante, sobre todo porque al equipo de E2D, creo que lo he mencionado muchas veces en clase, es un grupo que trabaja en madera, haciendo fabricación digital a través, de hecho, de modelos BIM, y lo que ellos hacen es automatizar el proceso de construcción de tal manera de poder sacar elementos fabricados directamente a partir del modelo y fabricados de manera industrial. Y ellos tienen una empresa asociada, se puede decir, que está en Brasil, que es Tec Verde, y lo que esa empresa ha hecho es que ha podido también construir módulos para hospitales, y en el caso de Sao Paulo, ha podido entregar hospitales de 100 camas en 40 días. Obviamente que hay que llevarlo a la lógica de una propuesta nueva, no probablemente con todo lo que tenían ya desarrollado en el gobierno chino, pero nos permite entender de que hoy día nosotros podríamos también empezar a desarrollar la generación de estas estructuras prefabricadas que hemos dejado muy de lado dentro de nuestra historia y que podrían ser una solución tangible a este problema que tenemos hoy día. Al mismo tiempo, ya en el caso como Chile, la misma gente de OSD con el Centro de Innovación de Madera de la Universidad Católica
están proponiendo esto para resolver hospitales dentro de Chile de manera prefabricada. Y Tecnofast, que es otra de las empresas que trabaja dentro de Chile, también está proponiendo generar estructuras modulares que les podrían permitir generar hasta 4 hospitales de 300 camas cada uno. Entonces, esta ha sido una de las respuestas que ha tenido el planeta para poder, en el fondo, resolver el tema de cómo nosotros rápidamente generamos estructuras de salud dentro de esta contingencia, de tal manera de mitigar, como les decía, este gran riesgo que apareció. Ahora, el segundo grupo de soluciones tiene que ver con el reuso adaptativo. Y el reuso adaptativo, a mí me gusta harto esta imagen, supongo que aquí con esto tiro el carnet. Todos los que vivimos algún momento con un lápiz Bic y la capacidad de rebobinar maravillosa que tenía el lápiz Bic para los cassettes, que al final del día terminaba siendo más útil el lápiz como elemento para rebobinar que muchas veces para escribir. Y eso implica de que una cosa que estaba pensada para algo realmente puede ser utilizada para otra cosa, y eso ha ocurrido bastante en términos de los proyectos, generándose también varias agrupaciones. Por ejemplo, todos los proyectos que están relacionados como a convenciones han generado como un espacio lo suficiente como para poder, entre amplio y otras condiciones, para poder modificarlos de tal manera de transformarse en verdaderos como hospitales de campaña. Este es el Javits Center de Nueva York, que es uno de muchos centros de convenciones que en fondo han sido reutilizados para este fin. Y en el caso, por ejemplo, de Chile, también tenemos un centro que es Espacio Riesgo, que también tiene esta misma idea de dar las condiciones espaciales, básicamente tomarlo y reajustarlo para poder entregar servicios de atención, sobre todo a los que no se encuentran en estado de mayor gravedad. Ahora, el segundo grupo, aparte de los centros de convenciones, han sido los centros deportivos. Hay varios ejemplos de estadios o de otros tipos de estructuras deportivas que nuevamente por una calidad espacial han permitido poder generar estas subestructuras internas que permiten generar estos hospitales como de campaña. ¿Ya? En este caso también es otro caso norteamericano. Y acá hay un caso español, que es la cubierta de atletismo en Cataluña, que tiene básicamente la misma idea de poder subdividir el espacio interior a través de estos paneles dentro de la cubierta que permite generar atención a los enfermos de COVID. La otra tipo de estructura que ha sido como tomada dentro de este esquema de reusar de manera distinta han sido los hoteles, que también han sufrido un impacto gigante en desocupación producto de la misma pandemia alrededor del mundo. Y por ejemplo acá el Hotel O'Higgins se ha transformado en uno de los centros de atención de toda la gente que en el fondo se encuentra como en cuarentena. Y este esquema, obviamente, hay muchos más dentro del mismo uso que se le está dando de poder atender a pacientes menos graves. El tercer grupo de respuesta tiene que ver con la arquitectura liviana, y es el poder tomar espacios libres, y me refiero a espacios libres como parques, plazas y estacionamiento. Hay muchos ejemplos de estacionamiento, donde se generan estructuras livianas de básicamente estas como megacarpas, donde hacen hospitales de campaña. Ahora, este es el caso, por ejemplo, del Central Park de Nueva York, donde básicamente está tomado completo por este tipo de carpas. Pero también hay un ejemplo bastante interesante en México que tienen una estructura inflable, que básicamente es toda una estructura que se puede mover desinflada, uno llega a una cierta posición y directamente lo infla y se arma la estructura. Entonces, estas son formas de responder dentro de esta mitigación que nos ha hecho enfrentar la realidad que no teníamos tan bien conceptualizada. Básicamente, lo que nosotros entendemos es que existen distintas respuestas, y enfrentar el riesgo que nos apareció hoy día con el COVID implica muchas veces poder repensar cuál sería quizás nuestra forma de definir nuestros proyectos de infraestructura de salud de aquí en adelante. Quizás si hubiésemos pensado ciertas reglas básicas para otro tipo de proyectos, hubiese sido más fácil poder tomarlos y reestructurarlos para esto. Y de hecho, una de las cosas que está también ocurriendo, por ejemplo, al interior de los mismos hospitales, es que los mismos hospitales se están reconfigurando de manera interna. Entonces, los espacios que servían antes para un fin un poco más genérico, hoy día van a ser camas de UCI, porque esa es la necesidad. Entonces, quizás nuevamente lo que nosotros debemos entender para los siguientes proyectos, tratar de dar un poco más de holgura, de tal manera de que en caso de existir la necesidad, el proyecto pueda sufrir las modificaciones necesarias para poder responder como en el fondo se nos ha exigido hoy día.
Entonces, ¿para qué nosotros hacemos estas charlas, estos seminarios? La idea en este momento es que entender un poco el contexto actual del cual se van a desenvolver los proyectos de infraestructura hoy día. A nuestros super invitados tratar de someterlos tanto a sus presentaciones como a las preguntas en los 3 ámbitos que ellos van a tocar, en el cómo serían estos proyectos en términos de planificación, cómo serían estos proyectos en términos de diseño y en términos de construcción. Entonces, tenemos el agrado de tener a increíbles profesionales que nos van a hablar de cómo han enfrentado la planificación, el diseño y la construcción de estos proyectos y básicamente cómo quizás pensarlos de otra manera. Así que ojalá estén todos sanos y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Esteban. Bueno, para continuar la jornada, hasta ahora contamos con 433 personas conectadas